¿Qué es la Biblia? Sesión 51, Colosenses. Como siempre, ahí está el link si quieres invitar a alguien o mandarme un email, una pregunta, un comentario, i-c60.cl/Biblia o con el código QR. Y lo que vimos la semana pasada, muy brevemente, Filipenses, la carta de la alegría. Todo muy alegre, a pesar de que Pablo estaba preso. Filipos, ciudad del norte de Grecia, 1300 kilómetros de Jerusalén, el punto más lejos y más al norte que Pablo había ido en todos sus viajes. Y la iglesia fue fundada por él, empezando con una congregación rara, una mujer rica y su familia, Lidia, una mujer ex endemoniada, no sabemos cuál es su nombre, y el carcelero con su familia tampoco sabemos su nombre. Y ese fue el inicio de la iglesia. Ese mismo carcelero había encarcelado a Pablo y después del terremoto, cuando quedaron libres y él está a punto de sacar su espada y matarse, Pablo gritó, estamos todos bien acá. Y él con eso llegó al Señor. Así de simple. Después de escuchar que estaban cantando y orando al Señor. El carcelero había escuchado también, obviamente. Excelente testimonio. A pesar de la distancia y la congregación curiosa, la iglesia de Filipos era la más estable de todas. Comenzó bien con esa congregación curiosa, para que podemos ver que no se requiere cierta clase de persona ni cierto tipo de persona. Era una congregación muy mixta, pero resultó bastante bien. El tema principal de la carta, que fue escrito años después, es simplemente vivir la vida cristiana para la gloria de Dios en servicio humilde, obediente y sobre todo en el gozo y alegría del Señor, por algo se llama la carta de alegría, siempre a pesar de las circunstancias. Otro propósito, informar referente a su condición en la cárcel, advertir sobre los maestros falsos, agradecer el regalo que había recibido y encomendar a Epafrodito y Timoteo a la iglesia porque él no podría ir en ese momento. Quería volver, pero no podría, que está en la cárcel. Entonces voy a mandarte Epafrodito y Timoteo. Ahora entonces, sesión 51, Colosenses. Pero antes, pequeño cabo suelto aquí, muy breve. Los 7 espíritus son tan importantes. Bueno, esto será muy breve, no lo voy a repetir todo eso, es como una explicación de por qué. Recibí un comentario de había dedicado mucho tiempo a los 7 espíritus y realmente es tan importante esa doctrina. Bueno, en realidad no es tan importante. Es importante, sí, pero no es fundamental para la salvación ni para vivir la vida cotidiana. Yo tenía otro propósito en tomar tanto tiempo para verlo la semana pasada. No sé si dieron cuenta. El propósito no era la doctrina en sí, sino más bien aprender cómo utilizar las herramientas de exégesis y de la hermenéutica para comprender puntos difíciles o poco claros en la Biblia. Eso fue el propósito de tomar tiempo para mostrar cuál es el proceso de rastrear un problema, que en ese caso era los 7 espíritus que están mencionados en Apocalipsis y que algunos lo tomaron como esos los mismos 7 que están en Isaías. Entonces yo quería mostrar cuál es el proceso, cómo se puede solucionar ese tipo de detalle para conocer si es verdad o no. Ese fue el punto de tomar tanto tiempo la semana pasada. Gran parte de lo que queremos lograr en este estudio, que es la Biblia, es eso. No es solamente enseñarles toda la palabra de Dios. Yo podría pararme aquí toda la semana y enseñar, pero mucho más importante es mostrarles cómo aprenderla, cómo estudiarla, que pueden llegar a entender por sí solo. Cuando se encuentra algo raro, no esperar que yo llegue a ese capítulo para explicarlo, sino tener claro cómo enfrentarlo. Eso es parte de lo que queremos lograr con este estudio. Todos los que siguen el estudio ya han visto que hay una gran diferencia entre leer la Biblia
y estudiar la Biblia. Son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Uno puede leer la Biblia, un computador puede leer la Biblia, pero eso no quiere decir que está entendiendo. Lo que nosotros queremos lograr aquí es que podemos entender la palabra de Dios. Entonces, parte de lo que queremos lograr es que ustedes no solo aprenden la Biblia, sino que también aprenden cómo estudiarla mejor. Yo creo que en un momento, con la ayuda de Fran, vamos a repetir hermenéutica para entender cuáles son las herramientas que hay para entender cuando llega una parte difícil de la Biblia y no tiene sentido, cuál es la forma de enfrentarlo, cómo es la manera, cuáles son las herramientas que uno puede usar para entender. Ese fue el propósito del desvío de la semana pasada, para descifrar la falsa doctrina de que Dios consta de 7 espíritus individuales y mostrar el proceso. La doctrina en sí es interesante, pero no es fundamental, pero el proceso es importante. Y vamos a hacer algo similar hoy. ¿En qué? En Colosenses. No es complicado, pero para poder entenderle hay que conocer un poco del contexto. ¿Cuál es la primera regla para interpretar bien la Biblia? ¿Se acuerdan lo que pasaron por el contexto? Exacto. Esa es la clave para todo. Entender el contexto completo de un pasaje para lograr interpretarlo. Entonces, Colosenses, el autor de Colosenses es Pablo y también Timoteo. En este caso, el primer versículo dice Pablo y Timoteo, los dos envían la carta. Fecha escrita entre 58 y 62, probablemente 60, no creo que sea tan tarde como 62 y vamos a ver por qué después. Más o menos 25 o 30 años después de los tiempos de Jesús, desde su ministerio, crucifixión y resurrección. Contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia. Pablo, nuevamente, ¿dónde está? En prisión, en Roma, al escribir esta carta. Lo que estamos revisando ahora son las cartas que Pablo escribió cuando estaba preso. Hay varios, seguramente ya lo han notado. Contexto geográfico, Roma, porque Pablo está en Roma, y Colosas, que es la ciudad al cual está dirigido esta carta. Y debería agregar aquí la Odisea también. Van a entender por qué después. Versículo clave. Colosenses 2:8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Eso realmente es muy clave aquí. Eso es el punto central de este libro. A verlo así no tiene mucho sentido, pero después van a entender mucho mejor. Y puse aquí otro versículo también, como otro clave posible. Colosenses 1:15 al 16. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Un versículo clave para entender la creación. ¿Quién es responsable de la creación? Uno dice, no, Dios creó todo. Bueno, sí, pero Dios Jesús es el creador. Y aquí queda clarito. Pero este versículo, creo o no, tiene otro propósito que van a entender cuando conocen todo el contexto. Tema principal aquí, no hay nada oculto o secreto en el Evangelio. Cristo es suficiente. La ética cristiana, la doctrina sana y doctrinas falsas. El propósito, derrotar algo que se llama la herejía de la iglesia de Colosas. Hay una herejía grave en esta iglesia que Pablo quiere solucionar, pero lo hace de una forma genial. Y enseñar que Jesús es más que suficiente. No es necesario nada más ni nada menos, porque Jesús es Dios, creador de todo, supremo sobre todo. ¿Alguien ha visto este cartas antes para entender por dónde voy con todo esto? La iglesia en Colosas es un caso diferente para Pablo. ¿Por qué? Colosenses capítulo 2, versículo 1.
Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea, y de tantos que no me conocen personalmente. Eso tengo subrayado porque Pablo no conocía esta iglesia. Similar a la iglesia en Roma, esta iglesia no había sido plantada por Pablo, incluso él nunca había ido a la ciudad y no conocía a casi nadie en la iglesia. Entonces, la forma de escribir acá es un poco más suave que en Corintios, por ejemplo, donde dice torpes, corintios, no entienden nada. Aquí tiene que enseñar, pero tiene una forma mucho más suave para hacerlo. Por ende, no podemos ir a Hechos para conocer la historia de Colosas, de esta iglesia. ¿Dónde hemos ido para cada carta para entender de dónde vino, quién lo plantó? Hechos. Pero no están Hechos, porque Hechos mayormente es el registro de los viajes de Pablo y las iglesias que él plantó. Y como él no plantó esta iglesia, entonces no están Hechos. Incluso no hay mucha información referente a Colosas en ninguna parte. Punto aparte para ver después, de los que están en la Odisea. Pablo incluye Colosas y la Odisea. Ponle esto en tu mente porque vamos a volver a ese punto después. El único registro que tenemos de esta iglesia, del origen, está en el mismo libro de Colosenses. Resulta que no fue plantado por Pablo, sino por otra persona. Colosenses 2, 5b al 9. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Epafras es el que plantó esta iglesia, probablemente. La Biblia no lo dice exactamente así, Epafras que plantó la iglesia, pero por todo lo que sabemos, era el pastor de esta iglesia y también de la iglesia en Hierópolis y en la Odisea. Él había plantado 3 iglesias. Entonces, Epafras no es una cualquiera en la Biblia, tiene peso. No sabemos mucho más referente a él, está mencionado solamente 3 veces en la Biblia, aquí, lo que vimos recién en el capítulo 2, versículo 8, y también en 4:12 y en Filemón 1:23. Después, cuando llegamos a la carta de Filemón, vamos a entender un poco más, pero están escritos juntos esta carta, Colosenses y Filemón. Probablemente Pablo escribió las 2 a la misma fecha y mandó 2 juntos con Epafras. No vamos a entrar en mucho detalle, pero los otros 2 menciones de Epafras, para entender un poco más de él, ahí están, Colosenses 4:12 y 13. Les manda saludo Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que con madurez se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Nota que él dice, Epafras es uno de ustedes, es de la iglesia. No sabemos cuándo fue salvo, hay una teoría que voy a mencionar después, pero esta ciudad de Colosas está a cargo de la iglesia. Él había ido aparentemente a hablar con Pablo con algún problema y Pablo dice, te recomiendo a Epafras. Él sabe lo que está haciendo. Consta que él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Hierápolis, las otras 2 iglesias que él también es pastor. Algo como obispo, parece. Y la otra mención está en Filemón 1:23. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Fue encarcelado también junto con Pablo en un momento. Obviamente, Pablo tenía muy buena opinión de Epafras por lo que dice aquí. Es mi compañero y está recomendando y dice en 2:8, lo que él te enseñó está bien, está correcto, evangelio. Entonces, tiene
Muy buena opinión. Es probable que Epafras había plantado esta iglesia, como también los otros dos, en Laodicea y Hierápolis. Y para tener claro que estamos hablando, aquí hay un mapa. No salió muy bien acá, pero aquí está Laodicea, este punto blanco. Aquí el otro punto blanco es Hierápolis. Y ahí está Colosas, la ciudad del cual estamos hablando. Una vez más, no encontré un mapa bueno en español. Lo siento, este está en inglés, pero se entiende. La ciudad de Colosas estaba en lo que hoy es Turquía, a unos 150 kilómetros de Éfeso. Éfeso era un centro de misiones. Pablo había plantado la iglesia en Éfeso. Es posible que Epafras fue salvo durante una de las visitas de Pablo a Éfeso y luego se fue a Colosas a formar la iglesia. Eso es lo que dicen los expertos. No hay mucha evidencia en la Biblia frente a eso, pero es probable, porque si no, ¿cómo conoció a Pablo? Sin embargo, al parecer, algunos líderes nuevos llegaron a la iglesia enseñando doctrinas falsas. Otra vez lo mismo. Y esta doctrina hoy en día se conoce como la herejía de los colosenses, porque no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. Preocupado, Epafras viajó a Roma para conversar este problema doctrinal con Pablo, y la respuesta de Pablo es Colosenses. Este libro es toda su respuesta al problema que Epafras tenía en Colosas. Y el propósito principal del libro es destrozar la herejía, y lo hace de una forma increíble. Entonces, ¿cuál es esa herejía de la iglesia de Colosas? Bueno, el libro de Colosenses no lo menciona por nombre específicamente, diciendo que tuvimos problemas con los judíos que llegaron para hacer tal cosa, o tuvieron problemas con... Aquí entendemos solamente por la respuesta de Pablo, está respondiendo a varios puntos. Y él responde con sutileza mediante sus comentarios. No llega, no se enfrenta como en el caso de 1 Corintios, no llega directo al grano, enfrentando a todos. Es una forma muy buena que vamos a ver. Estudiando con cuidado lo que dice Pablo, podemos sacar muchas conclusiones aquí. Y las enseñanzas de estos maestros falsos tienen 5 características principales. Primero, filosofías y tradiciones humanas. ¿Cómo sabemos que ese es gran parte del problema? Por lo que Pablo dice en Colosenses 2, 4 y 8. Digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. O sea, aquí Pablo nos dice, me han dicho que ustedes están siguiendo esta doctrina rara. No, él simplemente dice, cuidado con la doctrina rara, que son filosofías y tradiciones humanas. Advierte indirectamente. Entonces, esa primera característica, no sabemos exactamente cuáles son estas filosofías humanas, pero parece haber sido alguna doctrina de misterios ocultos, algo parecido al gnosticismo, que voy a explicar en un rato más qué es el gnosticismo, considerando los versículos que vienen justo antes de esto. Eso fue 4 al 8, vamos a ver 2 y 3. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto es genial, pero tenemos que entender el contexto para entender. Lo que Pablo está diciendo aquí, que es muy sutil la forma que él enfrenta la cosa, esta herejía. No nombra ni menciona como tal cada doctrina falsa, sino que solamente enseña exactamente lo opuesto en cada caso. Y en este caso, él está enseñando que el misterio de Dios no es misterio para nada, porque lo pueden conocer. Conocerán el misterio de Dios, dice claramente. Y tal misterio en realidad es Cristo. O sea, no es gran misterio para nada, pero aquí lo dice claramente. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo.
Y a la vez, escondidos en Cristo están ¿qué? ¿En qué están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Esto probablemente no tiene mucho sentido todavía, pero espérate un poquito. Punto 2 que tenía esta herejía de los colosenses, doctrinas legalistas de los judíos. Esto hemos visto antes, Colosenses 2, 11 y 16. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábado. Aquí nuevamente, en forma muy sutil, está enseñando, bueno, cuidado con la circuncisión, lo que viene a enseñar eso no es así. Y después habla de los feriados y días de reposo y fiestas y luna y todo esto. O sea, llegaron los judaizantes. Están presentes en esta iglesia, están tratando de causar problemas nuevamente. Claramente los enemigos más grandes de Pablo ya habían llegado a Colosas y ya están causando problemas como generalmente hace. Pero ahora es un poco diferente, algo más que antes. No es solamente circuncisión ahora, sino otra cosa. Ahora dicen que para ser salvo también hay que obedecer las leyes de Moisés, incluyendo los 3 festivales obligatorios. Habían 3 en el Antiguo Testamento que todo varón tenía que cumplir cada año, tenía que ir a Jerusalén para esos festivales, y ahora están enseñando eso, parece, días de fiesta religiosa. También el calendario basado en la luna, o sea, por eso algo está hablando de la luna nueva. Y el descanso del Shabbat, el día sábado, está claro aquí, y también la circuncisión. O sea, este grupo están agregando otras cosas que dice que son necesarias para la salvación. Otra vez, Pablo no enfrenta la doctrina directamente, sino la rechaza indirectamente, mostrando que la circuncisión física no es necesario, ni tampoco obedecer los otros aspectos de la ley de Moisés. Todo eso viene de la ley de Moisés. Pero aquí Pablo dice, no es necesario adoración de ángeles. Y esto sí es un poco raro. No hemos visto eso antes. Colosenses 2:18. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. O sea, están un poco locos. No están unidos a la cabeza en el sentido que no están siguiendo a Cristo, pero también en el sentido que están cucú. Wow, ¿por qué dice eso? Adoran los ángeles como si fueran dignos del mismo respeto, honor y gloria que Dios merece. Ahí es un problema grave. A los ángeles no se adoran. En realidad, los ángeles mismos rechazan cualquier intento de los humanos de adorarlos. Hay un caso muy claro en Apocalipsis, cuando Juan llega para adorar a un ángel. Yo, Juan, vi y oí estas cosas y me postré para adorar al ángel que me las mostró. Y me dijo, no, no lo hagas. Yo soy un siervo como tus hermanos los profetas y como todos los que obedecen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. O sea, los ángeles verdaderos no van a aceptar adoración, porque ellos dicen, no, adoren a Dios, no a mí, no a nadie más, adoren solamente a Dios. El que adora ángeles está muy equivocado, es peligroso, porque un ángel que acepta la adoración tiene otro nombre. Eso se llama demonio. Los ángeles normales no van a aceptar la adoración, ángel caído. Los ángeles verdaderos se horrorizarían si entenderían eso. Como dije aquí, este ángel está explicando cosas. No lo hagas. Adora solo a Dios. Y ellos saben
que solo Dios es digno de oración, porque lo saben muy bien, porque eso es lo que hacen los verdaderos ángeles, es su trabajo. Apocalipsis 7:11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Es lo que hacen los ángeles. Aparte de ser mensajeros que hacen cosas como enviados por el Señor para hacer tarea, su trabajo es adorar al Señor. Es parte de lo que hacen. Entonces ellos van a entender muy bien cómo es la adoración real. Cuarto punto, ascetismo. Y eso, una palabra que realmente están pensando, ¿qué es eso? Vamos a ver primero, Colosenses 2, 20 al 23. Aquí estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que explica un poco mejor. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay alguna pista aquí para entender, pero ascetismo, ¿qué es eso? Según el diccionario, encontré dos definiciones en dos diccionarios diferentes. Primero, doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. O sea, viviendo con lo mínimo posible para perfeccionarse a sí mismo. Claro. Otra definición, doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. Ahí estamos entendiendo un poco mejor. Esto es similar al caso de los monjes católicos que viven en pobreza, viven retirados, viven con lo mínimo, pero esto es llevado al extremo. No piense que esto es como un monasterio. Este grado de ascetismo es llevado mucho más allá de cualquier monje. Practicantes se retiran de la sociedad, no tienen posiciones, rechazan todo lo que hace la vida placentera, incluyendo comer, beber, dormir, vestirse con ropa adecuada, etc. Rechazan todo esto. En lo más extremo, comen solo lo mínimo necesario para sobrevivir y de comida sin sabor. No tiene nada de sal y vinagre y cosas así. Comen generalmente solo vegetales y los vegetales más terribles. Beben solo agua. Duermen en el piso, sin cama, sin colchón, sin almohada, sin frazada, etc. Sin calefacción. O sea, están viviendo una vida miserable físicamente, porque ellos dicen así pueden mejorar su vida espiritual. No entiendo cómo funciona eso, pero es la teoría. Y todo en un intento de purificar su espíritu y así conectar con su idea de Dios. No están conectando realmente con Dios porque Dios nunca dijo que hay que hacer algo así. Pero ellos en un intento de purificar su espíritu viven de esta forma rechazando lo físico. Y esta dicotomía de espíritu y físico, y vamos a entender un poco más. No sabemos el nivel o dureza de esta doctrina en la iglesia de Colosas, pero es claro que es una forma de ascetismo por lo que dice Pablo. Se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Esto no es enseñanza bíblica. Es algo que alguien había dicho, si viven de esta forma van a tener una vida espiritual mejor. En esta doctrina, Jesús no es muy importante, porque la forma real de acercar a Dios
Según ellos, es mediante esta negación de uno mismo y todo lo material. O sea, no están enfocando en Jesús, están enfocando en lo que rechazan. Curioso. El quinto punto es gnosticismo. Y eso es generalizado en todo el libro. Incluso el libro entero realmente tiene que ver con eso, con gnosticismo. ¿Y qué es gnosticismo? Esto honestamente me costó, porque es un conjunto de doctrinas, algunos muy raras, otros no tanto, pero tratar de explicarlo en una forma simple no es tan fácil. Viene de la palabra griego gnosis, que significa conocimiento. No hay que confundir gnosticismo con agnosticismo. Nada que ver, no hay relación alguna entre los dos, son dos cosas diferentes. Agnosticismo es la creencia que si bien Dios podría existir, a lo mejor quizás no se sabe, probablemente no, pero podría existir, y en ese caso no es posible saber si existe o no. O sea, agnóstico, no hay conocimiento, no se puede conocer. Por eso se llama agnóstico. Y si es que existe, tampoco es posible conocerlo ni tener contacto alguno con él. No sé cuál es la palabra, que no se puede conocer a Dios porque no es conocible. O sea, agnosticismo es la creencia que la existencia o no de Dios está más allá de cualquier posibilidad de conocerlo. Si tenemos una escala de creencias en Dios, están los ateos, que dice Dios no existe. Después, un poco más honestos, son los agnósticos que dicen, no sé si Dios existe, y si existe, no se puede conocer. Y después están las religiones varios que dicen que Dios sí existe y se puede conocer. Los agnósticos están como el jamón en el sándwich. Dicen que posiblemente se puede, pero no se sabe. Eso es agnosticismo. Gnosticismo, en cambio, es la creencia que Dios existe, sí, pero de forma de conocerlo es secreto, misterioso, disponible solo para algunos. La salvación es posible, pero solo mediante el conocimiento secreto de ciertos conceptos y misterios y ritos y palabras. O sea, el gnóstico va a decir, sí, Dios existe, pero tú no lo puedes conocer. Y yo te puedo mostrar cómo conocerlo, pero es secreto, es un misterio. Ese es gnosticismo. Es mucho más que eso, pero esa es la base. En realidad, todas estas características de la herejía de los colosenses tienen que ver con gnosticismo de una forma u otra. Todos son aspectos de esta doctrina rara. Y esa doctrina ha infectado ya a la iglesia de Colosas. Algunos puntos para entender el gnosticismo. Primero es sincretista. ¿Qué es eso? Trata de combinar elementos de varias religiones o filosofías diferentes para hacerlo más aceptable para todos. Es una religión que toma prestado algo de aquí, un pico de para allá, un poquito de acá y lo mezcla muy bien para que sea más apetitoso para otros que pueden como aceptarlo. Porque tiene algo que le gusta, por lo tanto pueden gustar todo. Sincretista, gnosticismo no es el único, no es la única religión sincretista, hay otros más también. Pero este es el caso aquí, específicamente en la herejía de Colosas, es netamente sincretista. En este caso, incluye elementos del cristianismo, de judaísmo, de filosofía griega y el misticismo de las religiones orientales. O sea, tomaron un poco de todo y lo mezclaron. Es algo, aquí no quiero hablar de la Iglesia Católica porque hoy en día no es tan así, pero había un tiempo en la historia de la Iglesia Católica donde ellos tomaron muchas cosas paganas
y lo insertaron y lo hicieron como parte de la Iglesia Católica para que la gente que siguieron esas religiones paganas podrían recibir un poco mejor la religión católica. Pero eso es sincretismo, eso es lo que hicieron, sincretista. También esta doctrina afirma tener conocimiento secreto de lo que vimos recién, conocimiento secreto de los misterios del mundo espiritual que está oculto a los demás. Solo cuando te unes a su grupo se te puede revelar este conocimiento. Esto también a veces se llama sabiduría superior. O sea, ellos saben algo que tú no puedes saber. Y tiene que unirse al grupo y pasar por todos los ritos de iniciación. Y ahí recién empiezan a revelar, pero de a poco. Porque si revelan todo junto, uno va a arrancar corriendo rápidamente. También existe una jerarquía espiritual, gnosticismo, muy complicada y muy elaborada en el mundo invisible. Esa es como una palabra clave que ellos usan, mundo invisible, para referir al mundo o espíritu, con muchos seres en diferentes niveles, y hay 7 cielos, que obviamente no está en la Biblia. En ninguna parte menciona 7 cielos. Y para ponerlo aún más complicado, cada nivel son niveles del cielo, y cuando uno muere tiene que avanzar por los 7 niveles para llegar posiblemente a Dios. Y para avanzar de un nivel a otro hay una especie de guardia que se llama un Aeon, y tú tienes que decirle cuál es la palabra clave. Parece ridículo, parece como una novela mal escrito esto, pero es así. Para avanzar de nivel a nivel en el cielo, en gnosticismo, uno tiene que saber cuál es la palabra clave y soplarlo al Aeon que te permite pasar. Es ridículo. Sí. Es dualista, y esto es un punto clave, gnosticismo. Para ellos el universo entero tiene 2 naturalezas, lo físico o visible y lo espiritual o invisible. Y están en conflicto siempre. Lo físico y lo espiritual están peleando, desde siempre y hasta siempre. Todo lo físico, materia, energía, espacio, es malo. Malo pero maligno. Y todo lo espiritual es bueno. Como dije, llega a ser un poco absurdo, pero este es un punto clave para entender el gnosticismo. Por eso el ascetismo, que rechaza todo lo físico, porque considera las cosas físicas son malas. Por lo tanto, hay que minimizar el contacto con el mundo físico para maximizar el contacto con lo espiritual. Está basado en esta misma doctrina. Todo lo físico o el mundo visible está asociado con un espíritu. En el mundo invisible, como hay una conexión. Por ende, los planetas tienen espíritu. Cada planeta tiene un espíritu que gobierna, como también la luna, el sol, etc. Cada estación del año tiene un espíritu, o ángel, es otra palabra que usan, ángel o espíritu, asociado que controla. Por lo tanto, en invierno hay un ángel que está a cargo del invierno. Y cuando llega verano, hay otro ángel que está a cargo de verano. Lo mismo con cada mes del año. Hay un ángel, un espíritu a cargo de cada. Y también de cada día. Hay un ángel a cargo de cada día. No sé cómo funciona eso. Todos los días y meses y semanas y años tiene un ángel. Por ende, la adoración de ángeles. Porque si tú puedes llegar a controlar el ángel que está a cargo de tu planeta, o a cargo de tu estación del año, o a cargo de tu día, podrías manipular el ángel, adorándole. Me está mirando con, ¿qué es esto? No te creo, porque son cosas raras. Y si uno quiere llegar a ser adepto del gnosticismo, no empiecen con esto. Empiecen con las cosas más suaves y después van avanzando, 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 como sopa de ranas, exacto.
Hay dos dioses principales en el gnosticismo, el Supremo, que es muy bueno, 100% espiritual, no tiene contacto ni interés con lo físico y tampoco es creador, porque acuérdate, lo físico es malo, por lo tanto, un Dios bueno no podría crear lo malo. El Supremo no es creador. No es una persona, sino una fuerza impersonal, indiferente. O sea, tú no puedes llegar a conocer el Supremo, el gnosticismo, porque no es una persona. Es un espíritu sin forma, una fuerza, nada más que eso. El otro extremo, bajando los niveles, llama al demiurgo, un espíritu malo, de mucho más bajo nivel. Él creó el universo, pero lo hizo por error, sin saber lo que está haciendo. Sí. Es como un cuento, como dije, un cuento mal hecho, una película de ciencia ficción de categoría C. El Dios del cristianismo, según el gnosticismo, no es el supremo, sino el demiurgo, porque fue creador. O sea, según ellos, nuestro Dios es malo, porque Él crió lo físico, que según ellos es malo. Se puede entender, hay cierta lógica en todo esto, sí, pero no tiene sentido. El Supremo puede emanar otros espíritus en 30 formas diferentes y el conjunto total de tales espíritus se llama la plenitud del Supremo. Y eso, emanación no es creación, es como una cosa natural que las emanaciones fluyen de este espíritu supremo y llegan a ser espíritus menores y llega como bajando nivel, eventualmente llegamos al demiurgo, el malo que hizo todo. Cristo es una de estas emanaciones, una de las 30. Pero Cristo no es Jesús. Y aquí viene otra cosa rara. Jesús y Cristo no son lo mismo, según ellos, son dos entes diferentes. Jesús es físico y Cristo es espíritu. Cristo es una emanación del Supremo que vino sobre Jesús en el momento de su bautismo en agua. Y uno cuando ve esto, dice, ¿cómo que lograron creer todo esto? ¿Cómo que fueron engañados para pensar que es así? Cristo no tiene un cuerpo físico, fue solamente una ilusión. La gente solo pensaba que estaban viendo, escuchando a Cristo. En realidad no existe en forma humana. O sea, era una alucinación, algo en tu mente, imaginaste que viste, pero realmente no viste nada. Por lo tanto, no murió en la cruz. Eso también fue una ilusión. Por lo tanto, no hay perdón de pecados. Por lo tanto, no hay vida eterna. En cuanto a moralidad, curiosamente, el gnosticismo acepta dos extremos opuestos a la vez. Y esto no es lógico para nada. A un extremo, considerando que todo lo físico es malo, hay que evitar todo lo físico, como sea, hay que evitarlo lo máximo posible, incluyendo posesiones, dinero, comida, sexo, vino, ropa, placer, etc. O sea, tiene que evitarlo para purificar tu espíritu. Ese es un extremo. Y el otro extremo es exactamente lo opuesto, considerando que todo lo físico es malo y no tiene conexión con lo espiritual, puedes hacer lo que quieres. Comer cualquier cosa, tener sexo con cualquiera, usar todo tipo de ropa, acumular dinero, bienes y todo tipo de posesiones, emborracharse cuando quieres. Puedes hacer todo eso. Nada de eso te hace daño porque es físico. Y tu lado físico no tiene efecto alguno sobre tu lado espiritual, según este otro punto de vista. Son los dos puntos opuestos de creer en el gnosticismo. O sea, en términos cristianos, el pecado afecta solo el cuerpo, no el alma. Tú puedes pecar todo lo que quieres y no vas al infierno porque es tu cuerpo que pecó, no tu alma.
Como digo, no tiene mucho sentido, pero eso es. Ok, entonces hay mucho más en gnosticismo, pero ese es lo básico. Pablo está enfrentando eso. Y mucho de eso sabemos de estas cartas. No es el único carta que Pablo tiene que enfrentar esto. Y también por fuentes externas a la Biblia, que hablan del gnosticismo. En los tiempos de Pablo, primer siglo, el gnosticismo estaba recién comenzando, estaba en pañales todavía, no tenía todos estos aspectos bien definidos aún. Estaba la base, pero no están bien, no había como definiciones ya ciertas. En los siglos siguientes y hasta hoy, el gnosticismo tomó fuerza y las creencias se concretaron más, tomando la forma que he explicado recién. En los tiempos de Pablo, no tenía todos esos detalles que acabo de explicar, pero estaba la base. Hasta en los tiempos de Pablo ya existían todas las partes y ya están infiltrados en la iglesia de Colosas. Por ende, esta carta. Esa es la razón central detrás de esta carta a los colosenses y a los laodicenses. No olvide que esta carta va a dos lados. Pablo derrotando el gnosticismo. Eso es su propósito real. Ok, ahora tenemos el contexto. Ahora podemos ir a la carta y ver, podemos entender toda la primera parte de esta carta de forma genial, en el sentido que es genio, Pablo. La forma que él derrota uno a uno todos los argumentos, toda la creencia del gnosticismo, pero sin mencionar ninguno por nombre. Y comienza en su saludo inicial. Y ahora podemos entender un poco más por qué eligió cada palabra y cada punto. Comenzamos en capítulo 1, versículo 3 al 5. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y uno lee esto, sí, bonito, introducción a la carta, pero es un golpe duro para el gnosticismo. Aquí como ametralleta, ta. Vamos a ver. Puro genio aquí. Dios no es una fuerza impersonal, sino es Padre. ¡Pum! Ya cayó uno de las creencias básicas. Dios es Padre, es una persona, tiene relación con otros. Y Dios escucha las oraciones de los seres humanos. O sea, Dios sí quiere tener contacto. Oramos, damos gracias a Dios el Padre. Primera línea. Pablo ya está derrotando bases del gnosticismo. Y sigue. No es que Jesús y Cristo son seres diferentes, sino Cristo es Jesús, Jesús es Cristo, en realidad es Jesucristo. Aquí dice claramente, Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Uso los dos siempre juntos para derrotar ese concepto que Jesús y Cristo son diferentes. Y también es Señor. No es un espíritu de bajo nivel, no es el demiurgo, es Señor. Señor está a cargo. O sea, en algunas palabras, en forma genial, empieza a derrotar todo. Además, hay un solo cielo, no 7, el cielo. Hay lugar reservado para ustedes en el cielo, no en uno de los 7 cielos, en el único cielo. Y la entrada al único cielo no depende de algún conocimiento especial ni un ángel, sino que todos los creyentes tienen un lugar reservado ahí solo por el hecho de ser creyentes. Dice claramente, todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. O sea, realmente a poner atención y leer lo que Pablo está diciendo aquí, está derrotando, pero rápidamente, 1, 2, 3, 4, 5 ejes centrales del gnosticismo, pero sin mencionar nada. Él no dice nada aquí, solamente va diciendo, esto es la verdad. Oro por ustedes a Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes tienen una esperanza reservada en el cielo.
Es genial, pero uno tiene que entender el contexto para entender por qué eligió cada palabra aquí. En apenas 3 versículos, Pablo ya destruyó 5 de los puntos centrales del gnosticismo, pero sin atacar ninguno directamente. Ni siquiera nombrarlos, solo mostró el opuesto de cada uno y casi por casualidad, como mencionando en pasando. Yo oro a Dios Padre. Un gnóstico no podría hacer eso porque Dios no es Padre y tampoco acepta oración. Pero no ha terminado Pablo, tiene mucho más que decir. Sigamos, 13 al 7. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Vimos este versículo antes, pero ahora podemos entenderlo mejor. ¿Qué está diciendo Pablo realmente aquí? Otros 3 puntos que está derrotando. El Evangelio es verdad, no es secreto y predicado abiertamente. No es que requiere algún secreto para conocer el Evangelio. El mismo Evangelio que ellos reciben y conocen, conocimiento, gnosis, también es predicado en otros lugares dando fruto por todos lados. O sea, está diciendo aquí, el fruto de otros lados y ustedes, el fruto. Y Pablo apoya 100% a Epafras y lo que él ha enseñado. Porque parece que Epafras había llegado diciendo, oye, no me creen. Ya no me creen. Están creyendo otra cosa, nada que ver. Entonces Pablo dice, Epafras tiene mi apoyo. Él está enseñando correctamente el Evangelio. Y sigue. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. O sea, señores colosenses, lo que está sucediendo en otros lugares están dando fruto. Y ustedes, esto implica dar fruto en toda buena obra. Pero hay varios puntos aquí más que Pablo quiere enfrentar. Y quizás ya lo vieron, porque ya tiene el contexto. Para contrarrestar el misterioso conocimiento secreto reservado solo para algunos adeptos del gnosticismo, Pablo ora que Dios mismo haga ¿qué cosa? Se haga conocer plenamente. Pero lo hace de una forma como disfrazado. Pero no solo que le haga conocer, sino que sea con toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, otro 3, pam, 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 está con una pared aquí que se llama gnosticismo, está botando ladrillo por ladrillo, está derrumbando esa pared. Y está usando la misma jerga de ellos. Conocimiento, plenitud, toda sabiduría, comprensión espiritual. Y también que ellos tienen que hacer ¿qué cosa? Crecer en el conocimiento de Dios. O sea, su conocimiento de Dios no es muy bueno, tiene que crecer en eso. 4 veces en solo 2 versículos, Pablo destruye el concepto de conocimiento secreto, tanto del mundo físico como del mundo espiritual, que es la base central del gnosticismo. El conocimiento de Dios no es secreto, para nada, está abierto para todos. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Brillante. Cuando yo estaba preparando esto, cada vez que leo un versículo, pienso que, Pablo, esto es genio. ¿Cómo llegaste a eso? No sé, está obviamente guiado por el Espíritu Santo en cada palabra, pero es excelente la forma aquí. Sin mencionar nada de la doctrina falsa en sí, ni tampoco acusar a nadie, Pablo logra derrumbar el punto central del gnosticismo, mostrando que el conocimiento de Dios no es secreto, sino que está disponible a todos.
Y no solo el conocimiento de la voluntad de Dios, sino toda sabiduría. Toda comprensión espiritual también están disponibles para todos. Nada de secretos ocultos. Y además, ese conocimiento puede crecer. Wow. Pero todavía faltan algunos puntos que quedan algunos ladrillos aquí todavía abajo. Tiene que ir como botando eso a patadas. Versículo 15-16. Estamos en capítulo 1 todavía y él ya está destruyendo el gnosticismo. 15-16. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Primogénito. Eso aquí a veces causa problemas pensando, entonces Jesús fue el primero que nació. Fue un ser nacido, criado, pero no es así. Importante, primogénito en griego aquí es prototokos. El significado no es primer nacido, sino el primero en prioridad y soberanía. Si tú tienes la Biblia, LBLA, encontrarás una nota al pie de página que dice exactamente eso. El primero en prioridad o soberanía. Si no tiene la Biblia de las Américas, si tiene la NBI, entonces búscala. También tiene una nota de pie de página que dice, es decir, el que tiene anterioridad y preeminencia. Es lo mismo. No es primero nacido, es primero sobre todo, es soberano. Antes de todo y sobre todo. Es el significado de prototokos. En otras palabras, Jesús no es solo Cristo y Señor, tanto 100% físico como 100% espiritual, sino además es Dios. Es soberano, es primero en prioridad, es preeminente y es anterior a la creación. Por lo tanto, es Dios, porque solamente Dios es así. O sea, es el Supremo. Aquí está diciendo Jesús, señores gnósticos, ese Supremo que tiene allá, ¿sabe quién? Es Jesús, es una persona. Otro golpe duro para el gnosticismo. Pero aquí dice otra cosa, por medio de él fueron creadas todas las cosas y en el cielo y en la tierra. Sigue llegando los golpes. Adicional a todo lo anterior, Jesús también es creador de todo. Y obviamente no es malo este creador. Cabe aclarar aquí que cielo, Pablo no está usando en la forma que nosotros usamos, sino en la forma que los gnósticos usan. No se refiere a atmósfera, donde hay nubes y pájaros, ni tampoco el espacio con estrellas y sol y luna. Aquí, este cielo, Pablo está usando para referir al mundo espiritual en general. O sea, Jesús está a cargo de eso también. Su mundo espiritual no es secreto. Y para no dejar duda, Pablo aclara aún más el significado de todas las cosas. Dice, está sobre todas las cosas. ¿Cuáles son? Todas las cosas visibles e invisibles. O sea, físico, espiritual. La naturaleza dualista del gnosticismo. Con visible e invisible, Pablo incluye ambos lados del dualismo, que es gran parte del gnosticismo. Lo visible es el mundo físico, lo que podemos nosotros ver, donde vivimos, y lo invisible es el mundo espiritual. Aquí estamos hablando la tierra y el cielo. La tierra físico, visible, el cielo invisible, espiritual. Con eso, Pablo da vuelta totalmente una doctrina central de los gnósticos, la naturaleza y origen de estos dos mundos. ¿Por qué? Según los gnósticos, el mundo invisible o espiritual no fue creado, siempre había existido. Y la creación del mundo visible, físico, donde habitamos nosotros, fue un error. El
pobre demiurgo lo hizo sin saber lo que está haciendo y era malo hacerlo porque lo físico es malo. Y ese demiurgo es una emanación de muy bajo nivel en la complicada jerarquía del Supremo. Y aquí Pablo derrota todo eso con un solo golpe. Él aclara que ambos mundos fueron creados por Jesús, que es Cristo, el demiurgo, y también es Dios, el Supremo. De ser así, el gnosticismo ya no tiene base. No hay dos mundos en ese sentido. Hay dos mundos, sí, pero hay uno solo que está a cargo de los dos. Están conectados. El Supremo es Dios, es persona. Peor aún, esta jerarquía complicada, ¿se acuerda de los 30 emanaciones y todos los demás niveles espirituales? No quiero llegar a todo eso, es muy complicado. Es el esquema del gnosticismo, pero todo eso también fue creado por Jesús. Dice aquí, por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo invisibles, o sea, todos los espíritus fueron creados por él. Pero en realidad no hay 30 niveles, hay solo 4. Y aquí lo dice claramente, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Esos son los únicos 4 niveles. Y aquí está refiriendo netamente al mundo espiritual. Tronos, poderes, principados, autoridades. No está hablando de cosas terrestres, no está hablando de gobernantes y reyes aquí en la tierra. Y para subrayar todo lo anterior, sin dejar nada, dice todo ha sido creado por medio de él y para él. Todo es él. ¿Y quién es él? Cristo. Otra vez más, golpe tras golpe, ya no queda nada de la pared. En apenas 20 versículos, Pablo ha destruido casi todos los argumentos centrales del gnosticismo, pero sin mencionar ninguno por nombre. Se nota que él nunca dijo nada que ustedes son tontos para creer eso del gnosticismo o para creer que hay un supremo y un demiurgo. Ustedes nada que ver. Nunca menciona eso, pero va derrotando uno tras uno tras uno. Pero falta el broche de oro en este discurso magistral contra el gnosticismo. Hay una cosa que tiene que terminar aquí, en versículo 19 al 20. Aquí estoy leyendo la Reina Valera, porque la palabra que usa son más parecidas al griego original. Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo él sea preeminente. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Y uno al ver eso, sin entender el contexto, dice, sí, bueno, el Evangelio aquí está hablando de Jesús, de la sangre, de la cruz, perfecto. Pero en él todas las cosas subsisten. ¿En quién? En Cristo. Por ende, es imposible que lo físico sea malo, porque existen en Jesús, en Cristo, en Él. Y Él es Dios supremo. Y el golpe final aquí, en la jerga gnóstica, ¿se acuerda? La plenitud se refiere al conjunto del Supremo más sus 30 emanaciones, incluyendo el demiurgo y toda la jerarquía espiritual. Eso en conjunto se llama la plenitud. Pero aquí dice aquí, porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. No está solamente usando plenitud de la forma que nosotros usamos, está usando en la forma que los gnósticos lo usan. O sea, en Jesús, toda esa estructura que ustedes hicieron, está en Jesús. Habita en Él. Y con eso, no solamente se fue el muro, sino la fundación y la casa entera. Ya no hay más. Pablo derrotó todo y en apenas 23 versículos. Pablo dice que esa plenitud habita en Jesús. Y no hay más argumentos.
Pablo ha derrotado, destruido, triturado y pisoteado en el polvo todo y cada uno de las doctrinas del gnosticismo, pero de una forma suave. Él nunca se enojó y dijo palabras enojado contra ellos, nada, simplemente dijo esto. Y el resultado, gnosticismo queda al piso. Y la forma que lo hizo, pura genialidad. Nunca mencionó el gnosticismo ni ninguna de sus doctrinas, pero lo destruyó por completo sin dejar nada en absoluto. Y Pablo termina esta sección con otro toque brillante, dejando sin alternativa a los colosenses que podrían haber sido captados por el gnosticismo, porque algo escribió esta carta a los colosenses, porque él sospechaba que hay gente en la congregación que están tragando esto, que están aceptando. Entonces ahí escribe algo para dejarle a ellos sin posibilidad. Colosenses 1 del 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Debajo del cielo, no nuestro cielo, debajo del cielo del gnosticismo. El Evangelio ha sido predicado por todos lados. Y Pablo expone nuevamente en términos muy sencillos qué es el Evangelio. Nuevamente lo hace de tal forma que deja al gnóstico sin argumento. ¿Cómo? Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Tan, tan. O sea, Cristo tiene un cuerpo, es mortal y murió, y gracias a eso tenemos reconciliación con el Padre, que sí es una persona. La salvación es solo mediante Cristo, quien murió físicamente en su cuerpo mortal para lograr la reconciliación entre Dios y los creyentes. Además, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Es una advertencia para la gente en esta iglesia. Ojo, no sigue esa doctrina rara. Eso es abandonar la esperanza que tienes en el Evangelio. Advertencia clara, que ellos, los colosenses, deben mantenerse firmes en este Evangelio para no perder la esperanza que ofrece. Y esto es un punto complicado aquí. Si ellos abandonan el Evangelio para seguir la creencia falsa del gnosticismo, también van a abandonar la esperanza de ser salvos y llegar a Dios en el cielo. Lo que estamos mirando aquí es la NBI y lo va implicando, pero no lo dice tan claramente. El griego referente al abandonar la esperanza es un poco diferente que lo que tenemos aquí en español. La traducción, la Biblia Las Américas, es bastante más fiel al sentido original. Aquí está. No lo vamos a leer, solamente la parte importante aquí. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Qué quiere decir eso? Si en verdad permanecéis en la fe. O sea, tienes la opción, puedes quedar en la fe o puedes perder tu fe, perder tu salvación. Ahora mucho más claro, esta reconciliación claramente es condicional. Puedes perder tu reconciliación si no permanecéis en la fe cimentados y constantes. Aquí lo dice claramente. La NBI no está tan claro. Hay una pista, una indicación, pero aquí LBLA dice, si en verdad permanecéis en la fe, puedes tener esa reconciliación. Por ende, es posible perder tu salvación. Esto no es el único versículo en la Biblia que indica que se puede perder la salvación. Hay mucho más. Yo sé que hay pastores en alguna iglesia que no van a estar de acuerdo. Está bien.
No es una doctrina fundamental aquí si se puede o no perder la salvación. Yo encuentro importante, porque si uno piensa que no se puede perder, entonces, bueno, voy a vivir la vida como agnóstico. Voy a tomar y beber y hacer todo lo malo porque no puedo perder mi salvación. Pero si existe la posibilidad de perder la salvación, tengo que tomar más cuidado con mi vida. Es posible perder tu salvación al no permanecer bien cimentados y constantes sin mover de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Ok, dejamos al lado de ese punto. Similar a otras religiones falsas, el gnosticismo no deja a Jesús fuera. Jesús está presente, sí, ahí está. Menciona a Jesús a cada rato. Simplemente lo reduce al nivel de la falta de importancia. Aquí está Jesús, pero no importa, pero hay cosas más importantes. Más importante, rechazar lo físico, porque así puede hacer la conexión con lo espiritual, y eso es más importante que Jesús, etcétera, etcétera. Jesús está presente, pero no es suficiente. Todas estas doctrinas dicen que hay que agregar algo adicional para ser salvo, o sea, es Cristo más algo. Cristo solo no sirve. Circuncisión, leyes, ángeles, filosofías, pensamiento, conocimiento secreto, misterio, etc. Siempre hay que agregar algo a Jesús para ser salvo. Y solo esa religión tiene la clave de qué es el algo más que necesita para ser salvo, además de Jesús. Los testigos de Jehová, los mormones, por ejemplo. Si uno entra inicialmente, también están hablando de Jesús, están usando la Biblia. Pero después te enseña que sí, está bien, pero falta algo más necesita. Y mientras que va muriendo en tu sopa de ranas, te van enseñando las cosas más y más increíbles. Jesús más algo. Pero la Biblia es muy clara que Jesús es todo lo que se necesita. En este libro, Pablo lo deja clarito. Derrota cada cosa adicional que podría ser necesario. Pablo dice, no, solo Jesús es suficiente. Y de hecho, Jesús es mucho más que suficiente. En capítulos 3 y 4, Pablo nos da varios consejos y reglas para la vida cotidiana como cristianos. Sería bueno leerlo en la casa porque ese debate ya como pasó del gnosticismo a recomendaciones de cómo vivir. Y tiene varios otros dardos de vez en cuando al gnosticismo y los maestros falsos. Como de aquí un punto referente al conocer y otro aquí referente a ángeles. Como siempre, Pablo termina con saludos personales. 4, 14 al 18. Los saludan Lucas, el querido médico, y demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Otro caso cuando Pablo dice, mira, aquí estoy escribiendo yo, el saludo final, en mi puño y letra. Que no lo hace generalmente porque tenemos la sospecha que tenían problemas de la vista. Pero aquí, en medio de eso, hay un punto fascinante. Eso que está ahí destacado. Que dice, una vez que se la haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. O sea, Pablo quiere leer la carta y después mándalo a otra iglesia, que no está muy lejos. Claramente Pablo quiere que esta carta, lo que nosotros llamamos Colosenses, se ha leído en la iglesia de la Odisea, está a algunos kilómetros que vimos en el mapa inicialmente, está muy cerca. Y las instrucciones aquí es bastante fuerte en griego. No es solamente que se lea, también allá, es casi un comando. La Biblia América dice, hacedla leer. O en la Nueva Biblia América, háganla leer. O sea, tiene que estar seguro que lo lean. Y en la Reina Valera dice, asegúrense de que se lea.
O sea, es importantísimo, Pablo dice, esta carta, léanlo ustedes, y importantísimo que la Odisea llegue a leer la misma carta. Tiene mucho interés en que esta carta llegue también a la Odisea. ¿Por qué? Pregunta no tan complicado, probablemente porque el gnosticismo también está infectando a la iglesia de la Odisea. Entonces la misma carta dice, ustedes primero y después ellos, porque ellos tienen el mismo problema. El mismo problema, la misma solución. Otro punto fascinante en este mismo texto aquí dice, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Parece que Pablo había escrito otra carta específicamente a la iglesia en la Odisea, pero no hay rastro de esa carta hoy en día. No lo tenemos. Se fue, desapareció. Me gustaría saber lo que dijo esa carta, pero claramente existió porque él dice aquí, ustedes leen la carta dirigida a ese, o sea, él probablemente ya había escrito esa carta, enviado, pero no lo tenemos. Obviamente, no era necesario conservar esa carta. Si no fuera así, estaría parte de la Biblia. Si el Espíritu Santo necesitaba tal carta, tómalo por hecho, estaría en la Biblia. El Espíritu Santo no lo necesitaba, por lo tanto no lo tenemos. Pero igual así existe la curiosidad. ¿Qué pasó con esa carta? Tristemente, hay una probabilidad alta de que fue destruida la carta junto con la iglesia de Colosas. ¿Por qué digo eso? Unos 2 o 3 años después de esta carta, la ciudad de Colosas fue destruida por completo en un terremoto. Eso es lo que queda hoy en día, un montículo, un tel. Eso es todo. Piedras. Esa es la parte más grande, más alta que existe, que era, parece, la calle principal, aquí queda alguna columna. Nunca ha sido reconstruido la ciudad de Colosas. Probablemente fue el año 64, 65, o sea, 3, 4, 5 años después de que Pablo escribe esta carta, ocurre el terremoto y Colosas se fue. Es posible que tanto la iglesia de Colosas como la carta de Laodicea, que ellos tenían que mandar a Colosas, desaparecieron por completo en el terremoto. Y por eso tenemos la carta a los colosenses, porque no estaba en Colosas, estaba en Laodicea. Laodicea también sufrió daños en el terremoto, no tan severo como Colosas, y diferente a Colosas fue reconstruido. Laodicea sí, construyeron de nuevo, pero Colosas dejaron polvo al piso, tristemente. Solo tenemos la carta a los colosenses porque estaba en la iglesia en Laodicea. Esa es la teoría. Sobrevivió porque no estaba en la ciudad destruida, sino en otra ciudad que no estaba tan mal. ¿Qué pasó con Laodicea entonces? ¿Podemos saber? Aparentemente ellos recibieron esta carta que se llama Colosenses porque sobrevivió y seguramente lo leyeron, pero la tomaron a corazón. ¿Lo implementaron? ¿Escucharon a Pablo? Para la respuesta, abre tu Biblia en la otra carta enviada a esta iglesia. Abre tu Biblia en 2 de Laodiceas. ¿Dónde se encuentra eso? En Apocalipsis 3, 14 al 22. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es un buen comienzo para una carta, pero esa es solamente la introducción. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada.
pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Wow. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Además, colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Entre paréntesis, todos estos productos, la ciudad de Laodicea era famoso por este ungüento que se podría en los ojos, también por el oro, para ropa blanca, es como su exportación. Entonces el Señor aquí está hablando sarcásticamente. Ustedes necesitan comprar de mí, no lo que ustedes fabriquen en ese pueblo. Pero sigue la carta. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la carta de Jesús a Laodicea. Y no es bueno para nada. ¡Wow! De las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis, esta es la más dura. Voy a vomitar de mi boca. No es ni frío ni caliente. No saben qué pobre y desnudez y todo eso que están. Jesús no tiene nada bueno que decir referente a la iglesia en Laodicea. A las otras iglesias generalmente dice, por lo menos algo bueno, reprende por otra cosa, pero dice, por lo menos ustedes hacen tal cosa. Aquí Laodicea, nada. Al parecer no tomaron en cuenta ninguna de las 2 cartas. ¿Se acuerdan que recibieron 2 cartas? Que Pablo había escrito especialmente para ellos primero, y tampoco la carta de Colosenses que también tenía. 2 cartas llegaron a esta ciudad, a esta iglesia, y no lo tomaron en cuenta. Juan escribe Apocalipsis más o menos 35 años después de que Pablo escriba Colosenses, y en ese tiempo la congregación de Laodicea perdió completamente su rubro. Se han desviado totalmente al mundo. Estoy rico, no necesito nada. Me han enriquecido, no me hace falta nada, pero no das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Peor aún, hay una pista en la palabra de Jesús que da a entender que esta iglesia habría sido infectada por el gnosticismo. ¿Cuál es la pista? Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Pista clave, Jesús tiene que recordarle que Él es soberano, Él es Dios y Él es creador de todo. Puntos claves en gnosticismo también, pero al revés. No sabemos con certeza lo que pasó en estas 2 iglesias, pero no hay más rastro físico de la iglesia en Colosenses, nunca más nada escrito en la Biblia, externo en la Biblia, solamente sabemos del terremoto que nunca fue reconstruido, desapareció. Y claramente en Laodicea, 35 años después, abandonaron por completo lo espiritual y el evangelio, desviaron al mundo buscando riquezas y comodidad, y ni siquiera dieron cuenta de lo inmensamente pobres que eran espiritualmente, a pesar de ser ricos físicamente. No caigas en la misma trampa, que no caigamos en la misma trampa. Ellos vieron cosas del mundo que eran atractivos. Mira el dinero, mira este, el otro. Cayeron en esa trampa. Lección central que podemos aprender de los colosenses: Cristo es suficiente. No se requiere nada más tajantemente, no es necesario nada más para la salvación. No es Jesús más algo, es solo Jesús. En la cruz, Jesús hizo todo lo necesario para nuestra salvación. No se puede agregar nada. El que diga otra cosa es maestro falso y mentiroso. Otra lección muy clara:
Ten mucho cuidado con la falsa doctrina, falso maestro, falsa enseñanza, falsas religiones, secta, etcétera, que a primera vista se ven bonito. Por eso digo, cuida tu mente y tu corazón y comprueba con la Biblia toda enseñanza, incluyendo incluyendo lo que estamos enseñando en este estudio. No me considero perfecto para nada, puedo equivocarme, por eso te digo cada vez, compruébalo. Lea, por ejemplo, Colosenses completo, son apenas 4 capítulos, en 15, 20 minutos está listo. Léelo para confirmar de lo que yo estoy diciendo es verdad. Y con eso, con todo. En cualquier iglesia, cualquier pastor, cualquier maestro de estudio bíblico, de lo que sea, comprueba lo que dice para no caer en esta doctrina falsa, incluyendo este estudio. Y otra lección más. Continuará. Primera de Tesalonicenses. La próxima semana vamos a ver. Como siempre, aquí está el código Goere. Apuntes, preguntas, WhatsApp, las 3 conexiones directo.